Hay días en que uno se despierta sin saber que ese día lo va a cambiar todo. Así me pasó aquel lunes de enero, con el sol todavía rojizo dibujando el horizonte del semidesierto zacatecano y mi viejo tráiler rechinando en el camino de terracería como si también estuviera harto de tanto jale. Mi nombre es Armando Ochoa Valdés. Tengo 52 años, soy trailero desde hace más de 30 y aprendí desde chamaco que el desierto no perdona a quien se queda quieto esperando que la vida mejore. Nací y crecí en Fresnillo, Zacatecas, pero hace mucho que la carretera es mi casa. Duermo en los camarotes de las gasolineras como tacos de bistec en los paradores de carretera y solo me detengo cuando el motor me lo ordena. Soy hombre de pocas palabras, terco como una mula cuando creo que algo es correcto y honesto hasta que duele, y a veces duele un chingo. Pero también cargo un peso que nadie ve por fuera. La culpa de haber dejado a mi hija Ximena, que entonces tenía 5 años, con su mamá cuando el matrimonio se acabó, hace casi 12 años. Desde entonces, el silencio entre nosotros dos creció como un huizache en medio de la sequía. Duro, espinoso y difícil de arrancar. Aquel día venía de Ojo Caliente, cargado de costales de maíz para un rancho cerca de Pinos. La carretera estaba casi desierta a esa hora de la mañana, solo yo, el ruido del motor y el olor a polvo rojo que el viento levantaba a los lados del camino. Todo iba normal, como cualquier día de trabajo, cuando divisé a lo lejos una carreta de madera vieja jalada por un burro de trote corto. No le di mucha importancia al principio. Una carreta en un camino rural es cosa de todos los días. Pero algo me hizo quitar el pie del acelerador. Fue un ruido, una especie de grito ahogado, distinto al chirrido de la carreta y al canto de los pájaros madrugadores. Un ruido que no encajaba con el resto de la escena. Sentí esa opresión en el pecho que uno siente cuando algo anda mal, incluso antes de entender qué es. Fui reduciendo la velocidad del tráiler, acercándome despacio, hasta que pude ver mejor. Lo que vi me heló la sangre, a pesar de aquel calorón del demonio. En la carreta, apretujada entre dos hombres que no había visto en mi vida, iba una muchacha joven. Tendría unos 20 y tantos años, el cabello oscuro atado de prisa, la ropa rasgada en el hombro. Sus ojos eran 2 pozos profundos de espanto. No iba por su voluntad, eso lo supe con solo mirarla. Uno de los hombres le sujetaba el brazo con una mano tosca y ella intentaba zafarse sin éxito. La carreta avanzaba lentamente, como quien no quiere llamar la atención, en medio de aquel camino solitario donde no había ni un alma de testigo. El corazón se me aceleró, pero no dejé que la desesperación me ganara. Aprendí en la sierra que entrar en pánico es la forma más rápida de echarlo todo a perder. Orillé el tráiler, bajé despacio, cerré la puerta sin azotarla y caminé hacia la carreta con los pies firmes en la terracería. Los 2 hombres me vieron venir. Eran unos mal encarados, los dos, con ese aire de quienes están acostumbrados a no darle explicaciones a nadie. El burro resopló. La muchacha me miró con los ojos desorbitados, sin saber qué esperar. Planté los pies en el suelo, miré de frente a los 2 tipos y dije con el tono más calmado que pude juntar: «La muchacha se viene conmigo». Silencio. El viento se detuvo en ese instante. Uno de los hombres hizo ademán de levantarse, pero algo en mi porte, ancho de hombros, erguido, con esa mirada de quien ya ha visto muchas cosas difíciles en la vida, lo hizo volverse a sentar. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un tiempo que pareció eterno. Luego, sin decir una palabra, los 2 se bajaron de la carreta por el otro lado, le dieron una señal al burro y se perdieron entre el matorral al lado del camino, como quien se va, pero no del todo. Desaparecieron, pero la forma en que voltearon a verme antes de perderse me dio la certeza de que aquello no había terminado.
La muchacha se quedó inmóvil en la carreta, temblando como una hoja al sereno. Me acerqué despacio, como quien no quiere asustar a un animalito, y le ofrecí la botella de agua que siempre llevo en el cinturón. «Tome, estoy aquí». Tomó la botella con ambas manos, que estaban frías de tanto apretar algo que ya no estaba. Bebió despacio. Luego me miró con aquellos ojos profundos que cargaban una historia que yo aún no conocía. Saqué un trozo de piloncillo del bolsillo del pantalón, siempre cargo, maña de trailero viejo, y se lo ofrecí. Lo aceptó sin hablar. Yo tampoco hablé. Y fue en ese silencio pesado, con el sol subiendo lentamente en el cielo del desierto y el ruido de mi tráiler todavía con el motor encendido para que no se apagara, que entendí que algo había cambiado ese día. Solo que aún no sabía el tamaño del cambio. La ayudé a bajar de la carreta. Le temblaban las piernas. Se apoyó en mi brazo por un segundo antes de recuperar el equilibrio, como si estuviera juntando de nuevo los pedazos de adentro. Fuimos los dos hasta el tráiler. Se subió al asiento del copiloto sin que yo tuviera que preguntarle si quería. Yo me subí, metí primera y nos fuimos. Pasaron algunos kilómetros antes de que dijera algo. Me llamo Elisa Covarrubias. Tengo 24 años. Su voz era más firme de lo que esperaba para alguien que temblaba minutos antes. Era entrona por dentro, me di cuenta enseguida. Agüitada por fuera en ese momento, pero con una especie de fuerza enrollada por dentro que ya había visto en gente a la que la vida ha golpeado y ha aprendido a no derrumbarse. «Armando», respondí. No dije nada más. Ella también se quedó callada un rato. Miraba por la ventana el semidesierto pasar, la llanura yerma, los nopales gigantes, los techos de lámina brillando en las casitas lejanas, como si buscara algo en el horizonte. O quizás solo intentaba entender lo que acababa de pasar. Fui atando cabos en mi cabeza mientras manejaba. Era de familia de comerciantes, eso lo noté por la ropa. Aunque rota, era de buena tela. Manos que no eran de trabajo rudo. Una forma de hablar correcta, sin palabrotas. Pero los ojos cargados, la ropa arrugada, el cabello revuelto a las prisas, eso contaba una historia diferente a la de una familia acomodada. Alguien la había estado chingando, y mucho. Cuando llegamos a las primeras casas de Villa de la Salina, un pueblito del altiplano zacatecano, de esos donde todo el mundo se conoce y el chisme corre más rápido que el agua en un arroyo crecido, se movió en el asiento y me miró de reojo. «No me va a preguntar nada. Le voy a preguntar cuando usted quiera contar», dije. Se quedó mirando al frente un rato más. Luego dijo en voz baja, casi para sí misma: «Me iban a llevar de regreso, y yo no quiero regresar. No pregunté a dónde, no pregunté de dónde. Solo dije, entonces no se irá». Y fue la cosa más simple y más complicada que he dicho en mi vida. Estacioné el tráiler en la calle de mi comadre Consuelo, doña Consuelo Reyes, 68 años, curandera, más habladora que una cotorra y con un corazón tan grande como la boca del río en tiempo de lluvias. Vivía en una casita de adobe color ocre, con un granado en la entrada y una hamaca en el porche que siempre se mecía. La comadre Consuelo era la única persona en ese pueblo que yo sabía que me abriría la puerta sin hacer muchas preguntas. Toqué. Abrió todavía en chanclas y con mandil, el pelo cano recogido en un chongo de lado, y me miró a mí, luego a Elisa, y luego a mí otra vez. «¿Qué mosca te picó, Armando?» «Una que te cuento después. Necesita un lugar donde quedarse». La comadre Consuelo frunció el ceño, pero dio un paso atrás y abrió más la puerta. Fue suficiente. Ese primer día, Elisa se quedó callada en el cuarto que a la comadre le sobraba. Comió un poco del atole que quedó del desayuno y durmió gran parte de la tarde. Yo hice lo que tenía que hacer.
Dejé el tráiler en la sombra, le hablé al ranchero para avisarle que me tardaría con la entrega y me quedé sentado en la banqueta de la comadre viendo cómo caía la tarde sobre los techos de Villa de la Salina. Aún no sabía quiénes eran esos dos hombres de la carreta, aún no sabía de qué había huido Elisa. No sabía el nombre del desgraciado que venía tras ella, ni toda la telaraña que arrastraba consigo. Solo sabía una cosa, que esa muchacha me había mirado con una especie de mirada que no puedo explicar bien, una mirada que mezclaba miedo con esperanza, y que me hizo recordar otra mirada parecida, de mucho tiempo atrás, de una niña pequeña mirándome desde la ventana cuando me fui sin despedirme como se debía, mi hija Ximena. Me tragué el nudo que se me formó en la garganta y encendí el último cigarro de la cajetilla. El sol se fue yendo despacio, tiñendo el cielo de naranja y morado, de esa manera tan bonita que tiene el desierto de hacer que hasta la tristeza parezca arte. Fue entonces cuando la comadre apareció en la puerta y me llamó con un gesto discreto. Entré a la sala. Tenía el semblante serio, lo cual era raro en ella. Armando, esta muchacha me contó algo mientras estabas afuera. La miré esperando. Dijo que el hombre que mandó a esos dos a buscarla es el coronel Braulio Montero, el dueño de medio Villa de la Salina. El nombre cayó en el aire como una piedra en un pozo profundo. Todo el mundo en la región conocía al coronel Braulio Montero, 63 años, ganadero, terrateniente, hombre de apretón de manos firme y de palabra dura. Un hombre al que todo el pueblo respetaba, o le tenía miedo, que es casi lo mismo. ¿Y qué tiene que ver él con ella?, pregunté en voz baja. La comadre me miró a los ojos antes de responder. Es el hombre con el que su familia decidió que se tiene que casar. Me quedé helado. El ventilador de techo de la sala giraba lentamente, haciendo ese ruido de aspa cansada. Desde el cuarto oía el silencio de Elisa, y desde ese silencio empecé a entender que el tamaño de ese pedo era mucho más grande de lo que había imaginado cuando paré el tráiler a la orilla del camino. Y lo peor, todavía no sabía ni la mitad de la historia. Esa noche no dormí bien. Me quedé tirado en el asiento del tráiler, como es mi costumbre cuando paro en un pueblo, mirando el techo mientras los pensamientos me daban vueltas sin parar. El nombre de Braulio Montero me latía en la cabeza como una muela picada. Yo conocía ese nombre. Cualquier trailero que recorriera el altiplano zacatecano lo conocía. Era dueño de ranchos, de carnicerías, de bodegas. Tenía un cuñado que era regidor. Tenía un sobrino que era coyote para cualquier cosa que necesitara un papel firmado. Era de ese tipo de hombre que no necesita gritar, porque todo el pueblo ya sabe que él habla bajito y resuelve en caliente. Y Elisa se había negado a casarse con él. Me di la vuelta en el asiento y cerré los ojos con fuerza, tratando de detener los pensamientos. Pero era inútil, porque yo sabía, con ese instinto de quien ha vivido mucho en la carretera y ha aprendido a oler el peligro antes de que llegue, que esos dos tipos de la carreta no se habían ido para siempre. Se habían escondido en el matorral porque yo había llegado, pero iban a volver a aparecer. Un hombre que sirve a un coronel no se rinde al primer obstáculo. A la mañana siguiente, muy temprano, fui a la puerta de la comadre Consuelo y toqué 3 veces como ella conocía. Eran los 3 toques de compadre, decía ella. Abrió en segundos, como si ya estuviera esperando. ¿Ya despertó?, pregunté. «Está en la mesa tomando café», dijo la comadre, abriéndome la puerta para que entrara. «Pero, Armando, está diferente esta mañana. Más firme. Esta muchacha tiene más agallas de las que parece». Entré a la cocinita, que olía a café de olla y a gorditas de nata calientitas. Elisa estaba sentada en una silla de tule recargada en la pared, con las manos alrededor de un jarrito de barro, mirando por la ventana que daba al patio lleno de matas de cilantro y jitomate.
Se había cambiado la ropa rota por un vestido floreado de la comadre que le quedaba grande de los hombros. El cabello oscuro lo traía suelto ahora, cayéndole sobre la cara de una forma que no parecía notar. Me senté en la silla de al lado. La comadre nos dejó solos con la excusa de ir a buscar más leche. «Buenos días», dije. «Buenos días», respondió, sin quitar los ojos del patio. Nos quedamos así un rato. Yo bebí el café que la comadre me había dejado. Ella siguió mirando las matas de jitomate como si la respuesta a algo estuviera creciendo junto con ellas. Fue ella quien empezó a hablar primero, sin que yo le preguntara. Creo que necesitaba sacar aquello del pecho para poder respirar bien. Mi familia es de Guadalajara, pero tiene negocios de mayoreo aquí en la región desde hace muchos años. Mi papá, Gerardo Covarrubias, 58 años, es un hombre de negocios, ¿sabe? Del tipo que arregla todo con un apretón de manos y un convenio. Hizo una pausa y revolvió el café lentamente. Él y el coronel Braulio hicieron un trato para el suministro de ganado hace 2 años. Un negocio grande. Y de repente, mi papá llegó a la casa y dijo que me iba a casar con el coronel, así de simple, como si fuera una entrega con factura. ¿Y cuánto tiempo tenías?, pregunté en voz baja. 2 meses para aceptar, según mi papá. La comisura de sus labios hizo un gesto que no era una sonrisa. 2 meses para aceptar casarme con un hombre de 63 años que apenas conocía, que vive en un lugar que no es el mío, que tiene 3 ranchos y 0 respeto por una mujer que piensa por sí misma. Te negaste. Me negué. Puso el jarrito en la mesa con un golpe seco. Y entonces las cosas se pusieron feas. Mi papá me dejó de hablar. Mi mamá lloraba todos los días, pero no me defendía. Mi hermana menor se me quedaba viendo con esa mirada de quien no entiende por qué la otra se está complicando la vida. Su voz no tembló. Estaba más allá del punto de temblar. Hace 3 semanas intenté irme de verdad. Agarré mi bolsa, mi dinero ahorrado y me fui. Pero me encontraron en la central de autobuses de Fresnillo. No llegué lejos. Y te trajeron de vuelta. Y me trajeron de vuelta. Respiró hondo. Estuve encerrada en el rancho de un primo del coronel por 2 semanas. Ayer en la mañana me subieron a la carreta para llevarme no sé a dónde. Y usted apareció. El silencio que siguió era de esos que pesan, que se sienten en la piel. Me quedé mirando sus manos, que sostenían el jarrito vacío con los 2 pulgares cruzados por encima, y pensé en cuántas personas en este mundo cargan con una bronca enorme sin tener culpa alguna de su tamaño. ¿Tienes a alguien que pueda ayudarte? ¿Un pariente? ¿Un amigo? ¿Alguien fuera de esta historia?, pregunté. Pensó un segundo. Tengo una tía en Fresnillo, hermana de mi mamá, pero le da miedo meterse. La familia Covarrubias intimida fácil. Guardé esa información. Aún no sabía cómo sería útil, pero en estos pueblos uno aprende que toda información tiene su momento de servir. Ese mismo día, mientras Elisa ayudaba a la comadre a barrer el patio, porque no era de las que se quedan quietas sin hacer nada, eso quedó claro enseguida. Fui a dar una vuelta por el pueblo. No era para pasear. Era para sentir el terreno. Villa de la Salina es de esos pueblos que uno tarda en entender. Tiene el tianguis de los martes que atrae a gente de 20 municipios a la redonda. Tiene la plaza de armas con su kiosco de hierro donde los viejos se la pasan jugando dominó todas las tardes. Tiene el abarrote de Don Ramiro que funciona como punto de encuentro, de chismes y de venta de víveres al mismo tiempo. Y tiene la cantina de Chente el Callado, que es el apodo del dueño. Chente, 55 años, un hombre de panza grande y oreja más grande todavía, que oía de todo y hablaba solo lo necesario. Fui a la cantina de Chente el Callado. Pedí un agua mineral, me senté en un banquito de madera en la banqueta y le saqué plática del modo en que los traileros aprendemos a hacerlo cuando queremos información sin que parezca que la estamos buscando.
¿Cuántos años lleva el coronel Braulio por aquí? Pregunté en medio de un tema sobre el precio del diésel. Chente abrió la hielera sin prisa y me respondió de espaldas. Desde que nací. Su padre ya era dueño de medio pueblo antes de heredarle su parte. Braulio nomás agrandó la parcela. Cerró la hielera y me miró con esa mirada de quien avisa sin avisar. ¿Por qué preguntas eso? Curiosidad de trailero. Uno pasa por estos pueblos y le da por querer entender quién es quién. Me miró un segundo más de lo necesario, pero no insistió. Cambiamos de tema, pero antes de que me fuera, cuando ya estaba de espaldas saliendo, dijo en voz baja: «Trailero, ten cuidado con quién traes a este pueblo sin conocer primero su historia». Me detuve, me di la vuelta, pero él ya se había metido a la cantina. La noticia había corrido. En un lugar de ese tamaño, era imposible que la llegada de una muchacha desconocida, venida en una carreta, con la ropa rota, no hubiera llamado la atención. Y si la noticia había corrido, el coronel ya sabía dónde estaba Elisa. Era solo cuestión de tiempo. Volví a casa de la comadre Consuelo más rápido de lo que me fui. Las encontré a las 2 en la sala. La comadre cosiendo y Elisa escuchando un radio de pilas sobre el trastero. Una norteña vieja de los cadetes de Linares que a la comadre le gustaba dejar sonando todo el día. Elisa tenía los ojos cerrados y la cabeza ligeramente inclinada como si dejara que la música se le posara por un segundo. Parecía más joven así, parecía lo que era. Una muchacha de 24 años que solo quería vivir la vida que eligió. «Tenemos que pensar en el siguiente paso», dije sin rodeos. Las dos me miraron. «No puede quedarse aquí escondida para siempre, y el coronel ya debe saber dónde está». La comadre Consuelo dejó la costura en su regazo y me miró con firmeza. «Entonces, ¿qué propones, Armando?» Propuse lo que parecía más sensato. Elisa se quedaría en casa de la comadre. Sí, pero de forma abierta, no como una fugitiva escondida, sino como una huésped respetada. Si se quedaba escondiendo, parecería que había hecho algo malo, y no había hecho nada malo. La estrategia era simple: mostrarle al pueblo que estaba allí por su voluntad, con la frente en alto. Porque en estos pueblos la opinión de la gente pesa más que cualquier papel firmado. Elisa me escuchó con la radio todavía sonando de fondo. Cuando terminé de hablar, se quedó callada un instante y luego dijo: «Usted piensa diferente de lo que esperaba de un trailero». No supe bien cómo interpretar eso, pero no era una ofensa, eso lo sabía. «Mañana es el tianguis», dijo la comadre, de repente toda animada. «Elisa, ¿tú le sabes a la ropa?» «Mi familia es mayorista de telas», respondió ella con un atisbo de sonrisa. «Le sé a la ropa desde antes de saber amarrarme las agujetas, y fue así, casi sin querer, que Elisa Covarrubias empezó a tejer el primer hilo de lo que se convertiría en su vida en Villa de la Salina. Salí más temprano ese día para hacer la entrega retrasada a los rancheros. Necesitaba el dinero, necesitaba mantener mi reputación, y también necesitaba un tiempo para organizar lo que estaba pasando dentro de mí, porque algo estaba pasando, y no sabía bien cómo llamarlo. De regreso, ya de noche cerrada, estacioné el tráiler frente a la casa de la comadre, y me quedé allí un momento antes de bajar. Por la ventana iluminada veía la sombra de las dos moviéndose en la sala, la comadre gesticulando mucho, Elisa más callada pero respondiendo. El olor a carne asada venía de alguna casa vecina. La música norteña de la cantina de Chente llegaba de lejos por los callejones de tierra. Fue en ese momento que el celular vibró en mi bolsillo. «Número desconocido», contesté. Del otro lado, una voz grave, pausada, de un hombre acostumbrado a ser escuchado con atención. «¿Es Armando?» «El trailero». «Soy yo», respondí seco. «Habla Braulio Montero. Creo que usted tiene algo que me pertenece, y me gustaría mucho que conversáramos sobre esto de forma civilizada,
antes de que las cosas tomen un rumbo que a ninguno de los dos nos va a gustar. La línea quedó en silencio. Sostuve el celular con la mano firme, pero por dentro la sangre me corría más rápido. Aquello no era una petición, era una advertencia. Y yo sabía, mejor que nadie, que la advertencia de un coronel en un pueblo del desierto es algo que no se ignora sin consecuencias. Me quedé mirando el celular un buen rato después de que la llamada se cortó. La voz del coronel Braulio Montero todavía resonaba en mi oído, grave, pausada, de esa manera de quien está seguro de que será obedecido. No era la voz de un hombre enojado, era peor que eso. Era la voz de un hombre con paciencia. Y un hombre paciente con poder es más peligroso que cualquiera que grita. Bajé del tráiler despacio, guardé el celular en el bolsillo y me quedé parado en la banqueta un instante, respirando el aire nocturno de Villa de la Salina. Olía a tierra mojada por el sereno y a la fritanga de algún vecino. La música de la cantina de Chente seguía llegando de lejos. Un niño corría en el callejón de enfrente, riéndose de algo que solo él sabía. La vida del pueblo seguía normal, sin saber el peso que yo cargaba en ese momento. Entré a la casa de la comadre Consuelo sin hacer ruido. Las dos seguían en la sala, pero habían apagado la radio. La comadre cosía. Elisa doblaba unos trapos de cocina en una pila ordenada, con esa manera suya de necesitar hacer algo con las manos para no dejar que los pensamientos se soltaran demasiado. Me senté en el banco recargado en la pared y hablé directamente. El coronel me llamó. Las manos de Elisa se detuvieron. La aguja de la comadre también. Les conté la llamada palabra por palabra, tal como fue. No le agregué ni le quité nada. Elisa me escuchó con el rostro serio y los ojos fijos en un punto en el suelo que no era el suelo de verdad. Era ese lugar interior al que uno mira cuando está tratando de organizar lo que siente. ¿Qué le respondió?, preguntó cuando terminé. No respondí nada. Se cortó la llamada. «¿O él colgó?», dijo ella en voz baja. «O él colgó», coincidí. La comadre Consuelo arrojó la costura a su regazo con un profundo suspiro y nos miró a los dos con esa sabiduría de mujer mayor que ya ha visto pasar muchas tormentas. «Miren, Braulio Montero no es hombre de armar pleitos en la calle. Él pelea por dentro, esparce rumores, corta suministros, cobra favores. Ese tipo de hombre lastima despacio, que es la peor manera». Tenía razón. Y yo lo sabía. El problema era que Elisa también lo sabía. Y aun sabiéndolo, levantó la barbilla y dijo algo que me sorprendió. «Entonces, no me voy a quedar aquí esperando a que me lastime despacio. Mañana voy al tianguis, con la frente en alto, como usted dijo, Armando». La miré. Ella me miró. Y vi en su mirada el mismo tipo de terquedad que yo mismo cargaba desde niño. La terquedad de quien sabe que va a doler, pero no se va a doblar. «Entonces irá», dije. «Pero yo iré con usted». El tianguis de Villa de la Salina se ponía todos los martes, desde antes de que cualquiera de los presentes hubiera nacido. Era un laberinto de puestos instalados en el campo abierto cerca de la vieja estación de tren. Telas, ropa de paca, huaraches, cacharros de barro, especias a granel. Gente de todo el altiplano estaba allí, comprando y vendiendo, regateando precios, comiendo elotes asados con chile y limón. Era ruidoso, colorido, y olía de esa manera particular y buena, a cuero, a fritanga, a perfume barato de botellita. Elisa llegó a ese tianguis como si hubiera nacido para estar allí. Iba de puesto en puesto con los ojos atentos, platicando con los puesteros, preguntando por precios de mayoreo, evaluando la tela entre los dedos con ese aire profesional de quien creció dentro de una bodega. Yo me mantenía un paso atrás, echando un ojo al entorno, sin llamar la atención. Fue en uno de esos puestos donde encontró a doña Guillermina Sotelo, 70 años, voz ronca de quien fumó mucho y ya lo dejó,
un diente de oro en la comisura de la boca y un montón de telas que vendía desde hacía 40 años en el mismo lugar. Doña Guillermina era de ese tipo de mujeres que parecen severas, pero tienen un afecto brusco que vale oro. «Tú le entiendes a la tela, muchacha», dijo doña Guillermina, más como una observación que como un halago, mientras Elisa sostenía un rollo de percal floreado e identificaba la calidad sin siquiera mirar el precio. «Toda mi vida», respondió Elisa. «¿Andas buscando jale o nomás andas viendo?» Elisa me echó una mirada de reojo. Yo no dije nada. «Ando buscando jale», dijo. Y así, ese mismo día, Elisa Covarrubias consiguió un lugar en el puesto de doña Guillermina para ayudar los martes, a cambio de una parte de lo que vendiera. Era poco, pero era el comienzo. Y el comienzo es lo que importa cuando una persona no tiene nada más que a sí misma. Esa tarde, cuando el tianguis se estaba levantando y el sol ya se iba por el horizonte, pasó lo que yo esperaba que pasara. Uno de los hombres de la carreta apareció. No eran los dos. Era solo uno, el más alto, de sombrero y camisa a cuadros. No se acercó. Se quedó parado del otro lado de la calle, recargado en un poste de cemento, mirándonos con esa postura de quien quiere ser visto, de quien quiere que el mensaje llegue, sin necesidad de hablar. Era un recado del coronel. «Estamos aquí, los estamos vigilando». Elisa lo vio. Vi que lo vio. No dejó de hacer lo que estaba haciendo. Siguió doblando la tela con doña Guillermina, solo que con la mandíbula un poco más apretada que antes. Cuando terminamos, nos fuimos los dos juntos. En el camino de vuelta a casa de la comadre, no habló del hombre del sombrero. Yo tampoco. Pero cuando llegamos a la esquina antes de la casa, se detuvo y me miró. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», preguntó. Sin rencor, solo queriendo entender. Fui honesto. «No lo sé muy bien». Hice una pausa. Creo que cuando la vi en esa carreta, vi a alguien a quien llevaban a un lugar que no eligió. Y yo entiendo ese sentimiento. Se me quedó viendo un largo instante. ¿A usted también lo llevaron a un lugar que no eligió? No, fui yo el que me fui de un lugar donde debí haberme quedado. Me tragué lo que venía después y seguí caminando. «Vámonos. La comadre va a pensar que nos perdimos». En los días que siguieron, hice lo que tenía que hacer. Seguí trabajando, recorriendo las carreteras con el tráiler, buscando fletes por los alrededores para no quedarme sin el pan de cada día. Pero cada vez que pasaba por Villa de la Salina, me paraba. Me quedaba un día, a veces 2. La comadre Consuelo no tardó en preguntarme si ya me había vuelto residente, pero de una manera que no era un reclamo. Elisa fue echando raíces en ese pueblo poco a poco. En el tianguis de los martes ayudaba a doña Guillermina y vendía bien. Aprendió los nombres de los puesteros, las historias de las familias, las costumbres del pueblo. La comadre la fue presentando a las vecinas con esa naturalidad de quien presenta a un familiar. Poco a poco, el pueblo la fue aceptando, con la reserva de que la reserva siempre existe. El problema tenía nombre y apellido. Nemesio Barajas, 42 años, dueño de la tienda de abarrotes más grande del pueblo, cuñado del regidor y, como supe después, amigo cercano del coronel Braulio. Nemesio era el tipo de hombre que se sentía dueño de la narrativa del pueblo. Sabía de todo, decía lo que quería, y cuando alguien no le caía bien, usaba su tienda, donde medio Villa de la Salina compraba fiado, como forma de presión. No tardó mucho para que Nemesio Barajas empezara a regar el chisme sobre Elisa. Decía que era una mujer sin rumbo, que había llegado sin procedencia, que nadie sabía de dónde había salido en realidad. Las palabras iban de boca en boca por el pueblo como el viento que carga semillas, y las malas semillas germinan fácil en tierra de chismes. La comadre Consuelo empezó a sentir el peso de eso cuando 2 vecinas de confianza dejaron de pararse en su puerta a platicar.
Cuando el panadero empezó a entregar el pan, sin bajarse de la camioneta, cuando la presidenta del grupo del Rosario mandó un recado seco diciendo que las reuniones se iban a suspender por el momento. Pequeñeces. Pero en estos pueblos, las pequeñeces se suman. Una tarde, mientras yo estaba arreglando una llanta del tráiler en la banqueta, la comadre vino a contarme esto con la voz baja y los ojos llorosos, no de debilidad, sino de injusticia, que es diferente. Armando, no me arrepiento de haberle abierto la puerta, pero estoy sintiendo el peso. Te voy a ser honesta. Dejé lo que estaba haciendo y la miré. ¿Quiere que se vaya? No. Fue firme en eso. Quiero que esto pase, pero sé que no va a pasar solo. Tenía razón. Cosas así no pasan solas. Fue entonces que tomé una decisión que sabía que me iba a costar. Fui a la parroquia y pedí hablar con el padre Damián. Damián Velasco, 61 años, hombre de hablar pausado y una presencia que llenaba cualquier cuarto, respetado por ateos y creyentes por igual. En Villa de la Salina, si el padre Damián hablaba, el pueblo escuchaba. Le conté toda la historia, sin adornos, sin esconder nada. Me escuchó sentado en la sacristía, con las manos cruzadas sobre la sotana, el rostro neutro, pero los ojos atentos. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato. «Sabes que si me meto en esto, me meto de verdad», dijo al fin. «Para mí no hay medias tintas». «Lo sé», respondí. «No vine a pedir medias tintas». Me miró profundamente. Luego asintió con la cabeza lentamente, de una manera que era una respuesta sin ser una palabra. Salí de la sacristía con esa extraña mezcla de alivio y aprensión que uno siente cuando decide seguir adelante sin saber qué hay en la curva. De regreso, pasé frente a la tienda de Nemesio. Estaba en la puerta con los brazos cruzados, observándome pasar con esa mirada de quien ya sabe el resultado antes de que empiece el juego. No desvié la mirada, pasé de largo, pero sentí en la nuca el peso de esa mirada y supe que la guerra, esa guerra silenciosa de pueblo, que no usa armas pero lastima mucho, había comenzado en serio. Lo que aún no sabía era que esa misma noche, mientras yo dormía en el asiento del tráiler y Elisa dormía en el cuarto de la comadre, algo había sucedido en el puesto de doña Guillermina en el tianguis. Alguien se había metido con sus cosas, había rasgado 2 rollos de tela buena, había dejado un recado escrito a lápiz en un trozo de cartón, recargado en la estructura de madera del puesto. Elisa no lo descubrió hasta la mañana siguiente, muy temprano, cuando fue a ayudar a doña Guillermina a montar. Y cuando me llamó para contarme, su voz tenía una dureza que no le había escuchado antes. No era miedo, era una rabia fría de quien acaba de entender que del otro lado no hay límites. «Armando», dijo, «el recado dice así: lárgate antes de que te vaya peor». Cerré los ojos por un segundo y supe que la situación había escalado a un nivel que ni yo, ni el padre Damián, ni la comadre Consuelo teníamos todavía la medida para contener. Quédense hasta el final, no se van a arrepentir. Comenten desde dónde están escuchando esta historia y suscríbanse al canal para apoyar este trabajo. Su ayuda es muy importante. El día apenas había comenzado y la sensación era de que el suelo se iba a abrir en cualquier momento. Llegué al puesto de doña Guillermina todavía con el sol bajo, el suelo del tianguis mojado por el sereno y el corazón pesado, de esa forma en que uno siente cuando sabe que va a tener que aguantar más antes de poder soltar la carga. Elisa estaba parada frente al puesto con el trozo de cartón en las manos. Doña Guillermina estaba a su lado, con los brazos cruzados sobre el pecho y el rostro endurecido por la indignación. Los 2 rollos de tela estaban en el suelo, un percal floreado y un lino color beige que doña Guillermina había comprado hacía poco.
rasgados con fuerza, de la manera en que se rasga cuando se quiere dejar claro que se puede hacer algo peor. No era vandalismo de borrachos, era un recado, y recados así tienen un remitente claro. Le quité el cartón de las manos a Elisa despacio. Leí lo que estaba escrito. Se lo devolví sin decir nada por un momento, y en ese momento dejé que el silencio trabajara, porque a veces es en el silencio donde uno organiza lo que hay que hacer. ¿Te vas a ir?, le pregunté, no como sugerencia, sino para escuchar su respuesta. Me miró a los ojos y dijo, no, una sola palabra, pero seca como el desierto, firme como un muro de piedra. Yo sabía que no se iría, pero necesitaba oírlo de su boca. Doña Guillermina resopló, cruzó los brazos aún más fuerte y dijo, «Quien hizo esto va a pagar la tela. Eso se los garantizo, nadie lo discutió. Ese día el tianguis se puso como siempre. Elisa trabajó, doña Guillermina vendió. Yo me quedé cerca sin que pareciera que lo estaba haciendo. Y el pueblo observó, porque un pueblo chico siempre observa, y lo que ve se convierte en opinión, y la opinión se convierte en presión, y la presión, dependiendo de dónde venga, puede doblar hasta el que parece que no se dobla. El padre Damián fue el primer movimiento. En la misa del jueves por la noche, esa misa de las 7, a la que todo el pueblo iba más por costumbre que por fe, pero iba, el padre Damián habló. No mencionó nombres, no señaló a nadie, pero habló de lo que significa una comunidad que se calla cuando ve que una injusticia sucede a su lado. Habló de mujeres que eran hijas de alguien, hermanas de alguien, y que merecían ser tratadas con la dignidad que cualquier hijo de Dios merece. Habló de hombres que usan el peso de su nombre para doblegar a los más débiles. Nadie en la misa miró a los lados, pero todo el mundo entendió. Salí de la misa con la comadre Consuelo y Elisa, y en la banqueta frente a la iglesia, 3 mujeres, que no le habían hablado a la comadre en días, se detuvieron a saludarla. Fue rápido, fue pequeño, pero sucedió. El segundo movimiento fue el padre Damián yendo a ver al comandante, y esta vez no fue solo. Yo fui con él. Y la comadre Consuelo también, y doña Guillermina, con ese modo suyo de entrar a cualquier lugar, como si hubiera sido invitada desde hace mucho tiempo. 4 personas en las sillas frente al comandante Valdemar. Valdemar Solís, 56 años, un hombre gordo de bigote ralo que prefería su silla al problema, pero que sabía cuando el problema iba a llegar hasta su silla de cualquier modo. El padre Damián habló. Yo mostré el cartón con el recado. Doña Guillermina describió la tela rasgada con la precisión de quien sabe el valor exacto de todo lo que posee. La comadre se quedó callada pero presente, y a veces la presencia es el argumento más fuerte. El comandante Valdemar se removió en su silla, tamborileó los dedos sobre el escritorio y dijo que iba a tomar cartas en el asunto. No confié mucho en esa expresión. Pero el padre Damián, con esa voz suave que no se alzaba pero penetraba, dijo, «Valdemar, el pueblo está mirando», y eso valió más que cualquier ley. La semana siguiente, el hombre del sombrero, que después supe que se llamaba Heriberto, matón de confianza del coronel, fue citado en la comandancia para dar explicaciones. No fue arrestado, no se le levantó un acta seria, pero fue citado. Y en Villa de la Salina, ser citado en la comandancia por orden del cura es el tipo de vergüenza que el pueblo no olvida. Heriberto salió de allí con el sombrero en la mano y el paso corto de quien ha perdido el piso bajo los pies. El coronel Braulio Montero me llamó de nuevo 3 días después. Esta vez contesté al segundo timbre. «Eres terco, trailero», dijo. Su voz había perdido un poco de ese peso pausado de antes. No mucho, pero un poco. «Lo soy», respondí. «Sabes que esto te va a costar, ya te está costando». Y entonces llegó el golpe que esperaba, y que aún esperándolo,
dolió. Los rancheros de la región empezaron a sacarme de la lista de fletes, uno por uno, con diferentes pretextos. Ya conseguí otro chofer, voy a reducir las entregas, no tengo carga por ahora. Mentiras educadas que todo el mundo sabe que son mentiras. El coronel había activado su red, esa red invisible de favores y presiones que un hombre con poder teje durante años y usa cuando lo necesita. En 2 semanas perdí casi todos los fletes fijos que tenía en la región. Me quedé en la lona. Con el tráiler parado, sin que entrara dinero, tuve que pedirle a otro trailero, un compa de carretera de muchos años, que me pasara una chamba solo para hacer una entrega y no pasar hambre ese mes. Me tragué el orgullo y fui. No fue fácil. Nunca es fácil para un hombre terco y honesto tragarse el orgullo, pero fui. Elisa se enteró. Naturalmente, en un lugar de ese tamaño, se enteró. Una tarde, mientras yo estaba sentado en la banqueta de la comadre arreglando una banda del motor con la ayuda de un manual viejo que cargaba en la cabina, ella salió y se quedó parada a mi lado un rato sin hablar. Luego dijo, «Sé lo que está pasando con su trabajo». «Ya pasará», respondí sin levantar la cabeza de la banda. «Armando». Levanté la cabeza. Me estaba mirando con esa mezcla de firmeza y algo que no sabía nombrar bien. Gratitud, tal vez, pero no del tipo que avergüenza. Del tipo que obliga. He juntado dinero estos meses en el tianguis. No es mucho, pero alcanza para que el mecánico ajuste lo que se necesita en el motor del tráiler. Don Beto me dijo que hay 3 piezas que hay que cambiar y que con eso el motor rinde más y usted gasta menos en diésel. Solté la banda y la miré. No voy a aceptarlo. Sabía que iba a decir eso. Entonces, ¿por qué me lo ofreció? Porque necesitaba ofrecerlo. Se cruzó de brazos y se me quedó viendo con esa terquedad que yo reconocía porque se parecía a la mía. Usted me sacó de una carreta inmunda, Armando. Me trajo a este pueblo. Se quedó a mi lado cuando no tenía por qué. Perdió fletes por mi culpa. Yo no soy de las que se quedan debiendo y no hacen nada. Me quedé en silencio. La banda se enfrió en mis manos. No es una deuda, dije finalmente. No, es cuidado. Y el cuidado va en ambos sentidos o no es cuidado. Aquello se me quedó grabado. Me tomó un tiempo procesarlo, pero cuando lo hice, caló hondo. Acepté. No de buena gana al principio, pero acepté. Y no fue fácil aceptar. Me costó un pedazo del orgullo que había cargado por años, ese orgullo seco de hombre de rancho que aprendió desde chico que pedir es de débiles. Pero Elisa tenía razón. Y cuando alguien tiene razón, lo único honesto que se puede hacer es reconocerlo. El mecánico, don Beto León, 64 años, con un oído más fino que el de un doctor para los ruidos de motor, trabajó en el tráiler por 2 días. Cuando terminó, el motor ronroneó diferente, más limpio, más fuerte. Parecía que el tráiler también había descansado y regresado con más ganas, pero fue en ese periodo, mientras el tráiler estaba en el taller, que tuvimos la bronca fea que yo temía. Elisa y yo discutimos de verdad por primera vez. Fue por una decisión que ella tomó sin contarme. Había ido sola a hablar con su tía en Fresnillo. Marlene, hermana de su mamá, una mujer de buen corazón pero que le tenía miedo hasta a su sombra, y le había pedido que le guardara unos documentos importantes que Elisa había traído consigo cuando huyó. Documentos de la familia, papeles de negocios que su padre no sabía que ella había copiado. Lo había hecho porque sospechaba que algo en esos papeles no estaba bien, que el acuerdo entre su padre y el coronel tenía algo chueco. Cuando me enteré, me encabroné. No porque hubiera ido, sino porque había ido sola, sin avisar, en un momento en que el coronel todavía tenía gente vigilándola. «Pudiste haberme dicho», le dije, con la voz más alta de lo que quería. «Soy una adulta, Armando». Su voz tampoco era baja.
No necesito el permiso de nadie para encargarme de mi propia vida. No es permiso, es cuidado. Tú misma dijiste que el cuidado va en ambos sentidos. Cuidado no es control. Nos quedamos los dos parados en la sala de la comadre Consuelo, quien estratégicamente se había salido al patio en cuanto el tono había subido. El ventilador de techo giraba lentamente. El silencio entre nosotros pesaba. Después de un rato, dije más bajo: «Tienes razón. No me toca a mí mandarte, pero me preocupo. Y me preocupo porque esto es real, y ese hombre no se anda con juegos». Respiró hondo. Su mandíbula se relajó un poco. «Sé que es real». Se sentó en el banco recargado en la pared. «Y encontré algo en esos documentos, Armando. Algo importante». Me senté a su lado. Me contó que entre los papeles que había copiado de la oficina de su padre antes de huir, había un contrato privado, sin registrar, no oficial, entre Gerardo Covarrubias y el coronel Braulio Montero. Un contrato que establecía no solo el suministro de ganado, sino una cláusula extraña. En caso de romperse el acuerdo, la familia Covarrubias estaría obligada a devolver una gran cantidad de dinero que el coronel había adelantado. Una cantidad que la familia no tenía cómo devolver. Y esa cláusula, según Elisa, era la verdadera razón detrás de todo. Su padre no estaba ofreciendo a su hija por voluntad o por tradición. Estaba tratando de saldar una deuda que no sabía cómo pagar de otra manera. Me quedé mirándola mientras hablaba. El ventilador giraba. Afuera, un perro ladró 2 veces y se cayó. ¿Tu papá sabe que tienes esos papeles? No lo sé. Se miró las manos. Pero si el coronel se entera, va a querer esos documentos de vuelta, porque con ellos en manos de alguien de fuera, ese contrato se convierte en un problema para él también. Era eso. Ese era el meollo del asunto. No era solo el capricho de un viejo cacique que quería a la muchacha que lo había rechazado. Era un negocio. Era dinero. Era el tipo de cosa de la que nadie habla en voz alta, pero que mueve muchas cosas por debajo. Aquello cambió el ángulo de todo. Fui de nuevo a ver al padre Damián con esta información. Escuchó en silencio, como siempre, y luego se quedó mirando el crucifijo en la pared un rato antes de hablar. Esto necesita verlo alguien que entienda de papeles y de leyes, no aquí. Pero conozco a un licenciado en Jerez, que es un hombre de confianza, un hombre que no se dobla fácil. ¿Confías en él?, pregunté. Bauticé a su hijo mayor, respondió el padre. No necesitaba decir más. El abogado se llamaba licenciado Rodrigo Benítez. 50 años, flaco como un carrizo, lentes redondos, de hablar rápido y preciso como quien no desperdicia palabras. Nos recibió en un despacho sencillo en Jerez una mañana de lunes. Elisa llevó los documentos. Él analizó todo con esa atención de quien lee entre líneas. Este contrato es legalmente cuestionable, dijo finalmente. No está notariado, no tiene testigos calificados, y la cláusula de compensación va en contra de disposiciones básicas del Código Civil. Si esto llega a un juzgado, no se sostiene. Elisa respiró hondo a mi lado. Fue la primera vez en meses que vi cómo se le relajaban los hombros, no de debilidad, sino de alivio, que es diferente. ¿Y mi padre?, preguntó en voz baja. Su padre firmó algo que jurídicamente no vale mucho, dijo el licenciado Benítez, pero eso también significa que la deuda que él cree que tiene con el coronel no tiene el respaldo legal que el coronel quiere hacerle creer que tiene. Aquello fue un giro que nadie esperaba. El padre de Elisa también era una víctima, no de la misma manera que ella, pero víctima de una presión que usaba papel e intimidación para parecer más grande de lo que era. A partir de ahí, las cosas se movieron de una forma que ni yo esperaba. El padre Damián habló con el padre de Elisa por teléfono, una conversación larga que duró más de 1 hora, según me contó el padre después. Gerardo Covarrubias escuchó sobre los documentos, sobre el abogado, sobre lo que el contrato realmente valía.
Y luego escuchó sobre su hija, no lo que él imaginaba de ella, no la historia que el coronel le había contado, sino lo que realmente había sucedido en los meses que ella estuvo en Villa de la Salina. Gerardo Covarrubias, 58 años, un hombre de negocios que se había equivocado feo por mezclar los negocios con la familia, lloró por teléfono. El padre no me lo contó con detalles, pero solo dijo que el hombre había llorado y que eso era una buena señal. El coronel Braulio Montero, cuando supo que los documentos estaban en manos de un abogado y que un proceso legal podría exponer su contrato irregular, tomó la decisión que los hombres de su tipo siempre toman cuando el riesgo se vuelve mayor que la ganancia. Se echó para atrás, no con ceremonia, no con una disculpa, no con ninguna palabra que reconociera lo que había hecho. Solo se retiró. Mandó decir con un tercero que ya no tenía interés en el asunto. Y el asunto para él se cerró. Nemesio Barajas, sin el respaldo del coronel, perdió el ímpetu rápidamente. Los pueblos chicos son así. Cuando la marea cambia, cambia para todos. Los chismes sobre Elisa murieron lentamente. Las vecinas volvieron a pararse en la puerta de la comadre. El panadero se bajó de la camioneta otra vez. El grupo del Rosario se reanudó. Y yo, que me había quedado en la lona por semanas, sin fletes, sin ingresos, con el orgullo magullado y el tráiler parado, empecé a recibir llamadas de vuelta. Los rancheros, uno por uno, con pretextos diferentes a los que habían usado antes. Oí decir que usted es de confianza. Necesitaba un chofer confiable. Me pasaron su número. El mismo tipo de mentiras educadas, pero esta vez en el sentido que me convenía. Un día de marzo, con el sol fuerte del altiplano calentando la banqueta de la comadre Consuelo, pasó algo que no esperaba. Un comerciante llamado Darío Campos, 60 años, dueño de un almacén de semillas y granos en Villa de la Salina, a quien yo había ayudado años atrás cuando su camioneta se atascó en medio de una entrega y yo la saqué con mi tráiler sin cobrarle nada. Apareció en mi puerta. Darío Campos era un hombre de pocas palabras, como yo. Llegó, se quitó el sombrero y dijo: «Usted nunca me cobró lo de aquel día, yo le estoy cobrando por usted», y me entregó un sobre con el valor exacto de la reparación completa que el tráiler todavía necesitaba. Las piezas que don Beto no había podido arreglar por falta de dinero. Intenté negarme, no me dejó, solo dijo: «Las deudas de honor no prescriben en esta tierra», y se fue. Me quedé parado en la banqueta con el sobre en la mano, el sol en la cara, el ruido del pueblo a mi alrededor. Y algo extraño pasó dentro de mí. Una especie de apertura, como cuando llega la lluvia después de meses de sequía, y el olor a tierra mojada se siente diferente. No era solo gratitud, era la sensación de que el suelo volvía a ser sólido bajo mis pies. Esa misma semana, con el tráiler finalmente bien arreglado y rodando con un vigor que no había tenido en mucho tiempo, Elisa y yo hicimos el viaje para traer mercancía de Fresnillo. Era un viaje de trabajo. Ella iba a reponer el inventario del puesto con doña Guillermina, yo llevaba una carga de regreso, pero en una curva mojada por un aguacero, el tráiler patinó. No fue nada que no supiera controlar. Años de carretera te enseñan los reflejos, pero el susto fue real y el tráiler golpeó suavemente una piedra a la orilla del camino. Nada serio, pero a los dos se nos aceleró el corazón. Cuando orillé el tráiler y nos quedamos los dos sentados en silencio por un segundo, ella me miró y yo la miré a ella, y entonces se rió, de nervios, de alivio, de todo junto. Yo también me reí. Y fue esa risa, allí en esa cabina polvorienta con la lluvia golpeando el cristal, la que derribó los últimos muros que quedaban entre nosotros. Fue en ese viaje que me contó, sin que yo le preguntara, que tenía una amiga de la infancia con la que había perdido el contacto, una amiga de la escuela en Fresnillo con la que había crecido,
jugado, estudiado, y en medio de la historia de su amiga, dijo el nombre, y el nombre me detuvo en seco. ¿Cómo dijiste que se llama? Pregunté con la voz cambiada. Jimena, Jimena Ochoa. Me miró sin entender mi reacción. ¿Por qué? ¿La conoces? Mi hija, Jimena Ochoa Valdés, 18 años ahora, que estudió en Fresnillo porque se fue a vivir con su mamá a la ciudad después de que yo me fui, a la que no veía desde hacía 12 años, a la que había dejado cuando tenía 6 añitos, y una mirada que yo cargaba todos los días en la memoria sin poder cargarla en la vida real. La lluvia golpeaba el parabrisas. El tráiler estaba parado en un acotamiento de lodo. Elisa me miraba con sus ojos profundos, esperando entender qué había pasado en mi cara. Jimena Ochoa es mi hija, dije. El silencio que vino después de eso fue diferente a todos los otros silencios de esta historia. Era un silencio que pesaba de una manera buena, el tipo de peso que precede a algo importante. Elisa se me quedó mirando por un largo momento. Luego dijo, con la voz muy baja, «Ella me habló del papá que se fue cuando era pequeña. No está enojada, Armando. Te extraña. Son cosas diferentes». No pude responder nada por un rato. Me tragué el nudo. Miré el parabrisas mojado por la lluvia. El matorral del desierto allá afuera estaba verde. Había llovido hacía poco, y cuando llueve en el desierto, todo lo que parecía muerto demuestra que solo estaba esperando. ¿Te dijo dónde vive?, pregunté finalmente. Sí, dijo Elisa. Y me pasó el número. Tomé el celular con la mano, que todavía me temblaba un poco, no de miedo, de emoción, que es un temblor diferente. Me quedé mirando el número un largo momento. 12 años. 12 años de silencio que yo había construido ladrillo por ladrillo con la culpa de haberme ido y el miedo de que ella ya no quisiera saber de mí. Pero Elisa había dicho, «Te extraña, no está enojada». Extrañar. Marqué. El teléfono sonó una vez, 2, 3. Cada timbrazo era un segundo que pesaba más que el anterior. Al cuarto timbrazo, una voz apareció del otro lado. Joven, un poco vacilante, el bueno, de quien contesta un número desconocido sin saber qué va a encontrar. No pude hablar de inmediato. La garganta se me cerró. «Bueno», dijo de nuevo, y a la tercera vez, con la voz quebrada por 12 años de ausencia y un año entero de carretera que me había devuelto a mí mismo, respondí, «Soy yo, mija. Ya voy para allá». Del otro lado, un breve silencio, y luego un sonido que nunca olvidaré mientras viva, un sollozo ahogado, de esos que se escapan antes de que la persona pueda controlarlos, de quien estaba esperando, pero no tenía la certeza de que el día llegaría. Elisa estaba a mi lado, mirando por la ventana mojada hacia el desierto verde, dándome ese momento sin entrometerse. Pero vi, por el reflejo en el cristal, que ella también tenía los ojos llenos de lágrimas. Quedé con Jimena en ir a Fresnillo a fin de mes. Dijo que allí estaría. Su voz se había vuelto más firme después del primer sobresalto, y su firmeza me recordó quién era ella de pequeña. Decidida, sin dramas, igualita a su padre en las peores características y en las mejores también, al parecer. Cuando colgué me quedé en silencio un rato. La lluvia había amainado. El sol empezaba a asomarse por el horizonte, de esa manera que tiene el desierto cuando pasa la lluvia. Todo brilla al mismo tiempo, cada piedra, cada hoja, cada brizna de hierba. «Gracias», le dije a Elisa. Me miró de reojo. «Yo no hice nada». «Sí, hiciste». La miré. «Exististe. Y existir en el lugar correcto en el momento correcto lo es todo». Se quedó callada. Luego asintió lentamente, de una manera que era más para sí misma que para mí. Regresamos a Villa de la Salina con el tráiler lleno de mercancía y algo diferente en el aire dentro de la cabina. Más ligero, más abierto, como una ventana que te olvidas de abrir por mucho tiempo, y cuando la abres te das cuenta de que la habitación necesitaba ese aire desde siempre.
En los meses que siguieron, Elisa fue construyendo lo que era verdaderamente suyo en Villa de la Salina. El puesto en el tianguis dejó de ser solo una ayuda para doña Guillermina y se convirtió en su propio negocio, pequeño, pero suyo. Rentó un cuartito sencillo cerca del tianguis. Se fue de la casa de la comadre con gratitud y sin deudas. Su padre, Gerardo Covarrubias, fue hasta Villa de la Salina una vez para hablar con ella en persona. No fue fácil, esas conversaciones nunca lo son, pero fueron honestas. Y la honestidad, aunque duela, construye. Yo fui a Fresnillo a fin de mes, como había prometido. Ximena estaba en la banqueta cuando el tráiler dio la vuelta en la esquina. 18 años, cabello oscuro, unos ojos que eran los de su madre, pero la forma de estar parada, de brazos cruzados, esperando, eso era mío. Bajé del tráiler despacio. Ella se quedó quieta. Ninguno de los dos corrió. No era nuestro estilo. Cuando nos acercamos, me miró profundamente por un segundo y dijo: «Te tardaste». «Me tardé», asentí. «Pero llegué». Abrió los brazos, yo también, y fue así, en medio de una banqueta de Fresnillo, con el ruido de la ciudad alrededor y el sol del altiplano encima, que 12 años de distancia se fueron encogiendo hasta caber entre dos abrazos. La comadre Consuelo, cuando se enteró de todo, lloró de una manera que ella llamaba llanto de alegría que duele, que es diferente del llanto triste porque la persona sonríe en medio. Doña Guillermina dijo que ella ya sabía que iba a terminar así, y aunque nadie le creyó, lo dijo con tanta convicción que nadie la contradijo. Y Villa de la Salina siguió su curso, como siguen los pueblos chicos, con el tianguis de los martes, las norteñas los sábados por la noche, el padre en la misa de las 7, Chente el callado en su cantina, el olor a carne asada bajo el sol fuerte y la cisterna que todo el mundo respeta como si fuera oro. Yo no dejé de ser trailero. La carretera es mi casa y siempre lo será, pero aprendí en ese año que parar el tráiler en el momento justo es tan importante como saber cuándo acelerar, y que a veces el destino te pone en el camino correcto no por el atajo, sino por el camino más largo, el que pasa por el polvo, por la carreta, por el silencio, por el error, por el orgullo tragado, por la mano extendida en el momento justo. ¿Quién diría que una carreta inmunda iba a cambiar tanto la vida de tanta gente? Pero así es el desierto, no avisa, solo sucede, y cuando sucede uno entiende que lo necesitaba desde mucho antes de lo que imaginaba.